Muy bien, alumnos, ya continuando con nuestro tercer curso del día de hoy. ¿Se me escucha bien, alumnos, o se me escucha muy bajo? Ok, muy bien. Entonces, nuestro curso es biología. Vamos a tocar también el tema número 4, ¿no? Correspondiente esta semana. El tema es la evolución, ¿no? Ya hemos visto ya en temas pasados algo relacionado a la evolución, las diversas teorías sobre el surgimiento de la vida aquí en el planeta Tierra, y vamos a ver este tema, ¿no? Llamado la evolución. El libro nos da este marco teórico, dice, ¿no? ¿Qué entendemos, alumnos, por evolución? ¿Qué es la evolución, no? ¿O cómo es que será, no? El libro nos dice que va a ser ese cambio en la diversidad y también el cambio en la adaptación de las poblaciones, ¿no? En un suceso gradual, o sea, no de porras, sino paulatinamente, ¿no? Y ordenada con respecto a sus cambios del ADN, ¿no? Es como una especie se adapta, ¿no? Porque cuando una especie no se adapta a algún tipo de cambio, ¿no? Puede ser un cambio climático, ¿no? La especie tiende a extinguirse, ¿no? Mientras cuando tú te adaptas, cambias, ¿no? Tiendes a adaptarte, evolucionas y mantienes la especie, ¿no? El libro de uno nos dice que existen dos formas, dos tipos, ¿no? Para analizar este tipo de evolución del cual nos habla, ¿no? Formas. Tenemos la primera forma, que el libro llama la forma convergente, y la segunda forma, alumnos, es llamada la divergente, ¿no? Tenemos esos dos tipos de forma. La primera forma convergente nos habla sobre las estructuras análogas. ¿Qué quiere decir? Órganos diferentes, pero que tienen la misma función, o sea, hacen lo mismo, distintas, ¿no? Ejemplo, ¿no? Vamos a remarcarlo. Tenemos el ala de esta paloma, puede ser el ala de un águila, ¿no? Y el ala de una mariposa, ¿no? La forma, la estructura de ambas son distintas, ¿no? Las aves tienen plumas, tienen hueso, ¿no? Tienen piel, ¿no? Mientras que el ala de la mariposa, por ejemplo, son filamentos invertebrados, no tiene un sistema óseo, ¿no? Es prácticamente pura membrana, pero a pesar de las diferencias, ambas tienen la misma función, ¿no? Permitirles volar, ¿no? Porque si la mariposa no tuviera esas alas, o las aves esa forma de alas, ninguna podría volar. Entonces, esa es la forma convergente. La divergente, alumnos, es cuando órganos del mismo origen y de función parecida o puede ser diferente, ¿no? Ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo con rojo aquí. La aleta de una ballena, ¿no? Esta la van a comparar con ¿qué? Con el brazo de un humano, ¿no? La aleta de una ballena, ¿qué cosa es? Su extremidad, ¿no? Y le permite, por ejemplo, impulsarse para nadar, tomar dirección, es la extremidad. Mientras que el brazo humano también es una extremidad, ¿no? Nos permite hacer muchas cosas, entre ellas también nadar, ¿no? Son del mismo origen, funciona, ¿no? Porque la aleta le permite nadar a la ballena, nuestro brazo también cuando hacemos el nado, o diferente, ¿no? Porque nuestro brazo tiene otras funciones o distintas funciones, salvo como la de la ballena, que solamente es para nadar. Entonces, esa es la función divergente, ¿no? Tienen parecida función, por la estructura también distinta. La estructura de una aleta es muy distinta a la del brazo humano, ¿no? Generalmente las aletas están hechas de cartílagos, ¿no? El brazo humano tiene un sistema óseo. Muy bien, alumnos. Ahora lo que vamos a estudiar son las teorías, ¿no? Esas teorías que han ido dándose con el tiempo con respecto al tema de la evolución. Primera teoría, ¿no? Dice herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? Esta, alumnos, se llama también la ley de uso y desuso, ¿no? Esta fue formulada por Lamarck, ¿no? Él publicó esto en su libro de filosofía zoológica, ¿no? Y él decía que los cambios se heredan, ¿no? De una generación a otra, ¿no? Una generación tiene un cambio, esa la va a heredar a la generación que sigue, y así sucesivamente va a generar un cambio evolutivo con el tiempo, ¿no? Esa es la primera teoría.
tenemos la segunda teoría llamada la selección natural, ¿no? Esta es planteada por dos personajes muy conocidos, Charles Darwin y Alfred Russell, ¿no? ¿Qué dicen en ellos, no? Primero ellos publican un libro llamado El origen de las especies, ¿no? Especies por la selección natural. ¿Qué quiere decir? Darwin en sus diversos viajes se dio cuenta que aquellas especies que se adaptan a las condiciones de cambio, de espacio, tiempo y fenómenos meteorológicos son las que van a sobrevivir. O sea, sobreviven las más aptas, ¿no? Aquellas que no se adaptan a los cambios van a simplemente desaparecer, ¿no? Y esa adaptación genera un cambio, una transformación en la fisiología de los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo la última glaciación, cuando acabó la glaciación, muchos animales migraron a la zona de los polos, ¿no? Los venados, los renos, hubieron animales que no pudieron adaptarse al cambio, los mamuts, ¿no? Los mamuts lanudos, ¿no? Entonces, al haber un clima más cálido, ellos no pudieron adaptarse al cambio y terminaron por extinguirse, ¿no? Sobrevive el más apto, o sea, el más fuerte, ¿no? Después tenemos nuestra tercera teoría, ¿no? Teoría nutacionista, ¿no? Vamos a ponerla aquí. Esta teoría, alumnos, es planteada por Hugo de Vries en 1885, ¿no? Esta teoría dice que las especies surgen súbitamente, o sea, llega un momento en que aparecen especies de manera súbita con mutaciones, ¿no? Estas mutaciones, según su teoría, ocurren al azar, ¿no? Y estas mutaciones pueden ser favorables para la especie, como pueden ser desfavorables, ¿no? Aquellas que son favorables ayudan a la preservación de la especie y las que son desfavorables pueden ayudar a la extinción de las especies. Entonces, la teoría mutacionista, ¿no? La teoría sintética de la evolución. Esta es conocida como la neodarwinista, ¿no? Aquí tenemos a tres personajes que la formulan. Tenemos a Fisher, a Haldane y a Wright, ¿no? ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen que la evolución ocurre a lo largo de muchas generaciones, o sea, tienen que pasar muchas generaciones, sus hijos tienen sus hijos, tienen que pasar muchas generaciones para que ocurra la evolución. No puede darse de manera súbita, no puede darse de un momento a otro, ¿no? Tienen que haber muchas generaciones para que haya un cambio. Existe también una determinada posa genética, ¿no? ¿De dónde van a nacer estos cambios genéticos, ¿no? La selección natural va a actuar, ¿no? Pero va a ser variada. En unos puede ser un cambio muy notorio, en otros puede ser algo más pequeño, ¿no? Aquí van a ocurrir lo que son las mutaciones, ¿no? Esos cambios físicos de ciertas especies que es muy notorio, que le va a dar cierta capacidad para sobrevivir. Recombinación genética, los genes vuelven a combinarse entre ellos para mejorar a la especie. Y la selección natural, ¿no? Esto es lo que decía Darwin, ¿no? La selección natural quiere decir que simplemente los más fuertes, las especies más adaptadas, tienden a sobrevivir, tienden a desaparecer, ¿no? Y recuerda, nos dice alumnos, que una mutación es el cambio producido en nuestro ADN, ¿no? Ahora, ¿qué pruebas existen sobre la evolución, ¿no? Existen varias pruebas. La primera, y es una de las más que se usan, las paleontológicas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Son aquellos restos fósiles o restos ancestrales encontrados en la corteza terrestre, ¿no? O sea, en el manto de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, se pueden encontrar restos anatómicos, ¿no? Puedes encontrar un hueso de un animal, su diente, piel fosilizado, ¿no? Cuando encuentran esos dinosaurios, sus huesos, ¿no? Pueden encontrar también restos petrificados, ¿no? Pueden encontrar compuestos de hierro, silicio, calcio. Pueden haber preservaciones, ¿no? Por ejemplo, encuentran un cadáver que estuvo en la Antártida, ¿no? Y debido a las bajas temperaturas, ese cuerpo se conservó, ¿no? O aquellos, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no ha visto la película Jurassic Park, ¿no? En donde la savia, el ámbar de los árboles de aquella época, ¿no? Encerraban a los insectos y prácticamente los petrificaban y los guardaban en muy buenas condiciones, ¿no?
tenemos moldes, esos grabados sobre fósiles de roca, ¿no? Que esto es muy notorio, por ejemplo, cuando hay sedimentación marina, ¿no? Aquí se ven muchos de estos moldes, ¿no? Y huellas, ¿no? Aquellas marcas dejadas por los organismos, ¿no? Se han encontrado huellas de dinosaurios, huellas de animales ya extintos, mamuts, ¿no? Sobre la tierra, ¿no? Entonces, eso también es una prueba paleontológica. También tenemos alumnos, el punto número 2, la embriología, ¿no? Esta, alumnos, es una rama de la anatomía. Estudia qué cosa? El desarrollo del embrión, ¿no? Esta fue dada por Ernst Haeckel, ¿no? Y recapitula cómo es que va cambiando, ¿no? Cómo es que de una célula o la unión de dos gametos, ¿no? Masculino y femenino, un óvulo y un espermatozoide, van a generar nueva vida. Y cómo esto va a cambiar en el transcurso de los meses, en el tiempo, hasta formar un individuo completo, ¿no? Con sus sistemas, con sus órganos, con todo lo necesario para sobrevivir, ¿no? Y cómo varía entre especies, ¿no? Es muy distinto el embrión de un ser humano, ¿no? De un cocodrilo, de un pescado, de un elefante, ¿no? Cada uno tiene su propio tipo de desarrollo, ¿no? Y su propio tiempo de gestación, ¿no? Algunos son de manera interna, mamíferos, ¿no? Y otros son de manera externa, ¿no? Como las aves y los reptiles, que son a través de huevos, ¿no? Ok, alumnos. Y por último vemos las bioquímicas, ¿no? Aquí vemos qué compuestos químicos o bioquímicos en el organismo van a hacer que estos cambien, que estos muten, ¿no? Por ejemplo, cuando se altera el ADN, ¿no? Cuando tú alteras el ADN de algo o de alguien, de un ser vivo, puedes transformar el cambio interno de ellos que se va a notar de manera externa. El ARN, ¿no? Que está muy ligado al ADN, ¿no? Las proteínas, ¿no? Si tú cambias mucho las proteínas puede haber un cambio, ¿no? El ATP, las hormonas también puedes generar cambios, ¿no? Hormonales, la estructura de tu cuerpo también va a cambiar, ¿no? Y por último, alumnos, la anatomía comparada. Cómo hay órganos, estructuras que se comparten unos con otros, ¿no? Y que tienen ciertas funciones, ¿no? ¿Cuál es la función, por ejemplo, del sistema circulatorio, respiratorio? ¿Cómo varía, por ejemplo, el sistema circulatorio entre los mamíferos con los reptiles, ¿no? Que necesitan, por ejemplo, como son de sangre fría, necesitan, por ejemplo, controlar su temperatura y ellos no pueden. Entonces, estas comparaciones de anatomía, ¿no? Por ejemplo, las aves, que sus huesos son huecos, ¿no? Son como vacíos por dentro, no tienen peso. Esto les ayuda a ser más liviano para volar. Entonces, esto también, la anatomía ayuda a ver el cambio entre una especie con la otra. ¿Y alumnos? Muy bien, hasta aquí, alumnos, vendría a ser la parte de la teoría.